eh, por el tiempo, por levantarse, por estar ya aquí en este último día de sesión. Si me esperas te presento, sí, claro. Sí. ¿Sale? Claro. Perdón. Buenos días, perdón. Entonces vamos a comenzar con la primera ponencia. Es por la doctora Citlali Aide Becerril Tinoco. Citlali Aide es doctora en estudios del desarrollo y maestra en evaluación de impacto ambiental, auditora y sistemas de gestión por la Universidad de East Anglia, Reino Unido. Es licenciada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad Autónoma del Estado de México. Forma parte de la red internacional WaterLat Govacit. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Entre sus líneas de investigación destacan pluralismo legal, gestión del agua, manejo comunitario del agua, agua y ciudades, dinámicas metropolitanas, comités de agua potable, acceso, heterogeneidad en las ciudades, resiliencia, procesos ambientales extremos, entre otros. Actualmente es investigadora en el programa Cátedras CONACYT, adscrita al Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, el Centro Geo. Entonces, muchas gracias por dar la ponencia, Citlali. Entonces, comenzamos ahora sí. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todas y todos que se conectaron en este último día de sesión. Y bueno, yo el día de hoy estoy muy contenta de poder presentar un poquito del trabajo que he hecho, dados los objetivos y la intención de este verano de investigación, y también sabiendo que a Centro Geo normalmente pues se inscriben a sus programas de posgrado diversos estudiantes con diferentes perfiles, pues hice un esfuerzo en tratar de hacerlo atractivo para los diferentes perfiles. Entonces espero no estarme yendo a un tema muy, muy especializado o con muchos tecnicismos, pero si fuera así y en algún momento al final de la presentación tienen dudas, pues con toda confianza pueden preguntarle. El día de hoy yo voy a hablar sobre modelos de gestión de agua identificados justo para proveer el servicio de agua potable en las ciudades. Pues antes de iniciar con una parte que se me hace más atractiva, sí me gustaría dar unos breves antecedentes de qué estamos hablando cuando decimos modelos de gestión. Los modelos de gestión son aquellos prototipos o formas de gobernar o formas de administrar el servicio de agua potable. De repente, pues en las ciudades tenemos la comodidad de recibir el agua potable directamente en una llave en nuestros hogares. Habrá quienes hayan tenido el problema de que no siempre llega o no siempre llega con calidad o hay que estar comprando pipas de agua, etcétera. Sin embargo, es importante también saber de dónde proviene esa agua y quiénes son los encargados de administrar todo ese servicio de la comodidad que nos llega hasta nuestros hogares. Entonces, bueno, un primer modelo es el que administra a nivel municipal los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento. No significa que en todos los municipios del país sean organismos operadores los que lo hacen. Por supuesto, ellos tienen una forma de proveer el servicio, sí reconocida por el Estado, por el gobierno nacional, estatal, municipal, y se puede decir que son instituciones oficiales. Ajá. A esto me refiero cuando aquí en la pantalla ustedes en tipo de gobernanza lo ven como formal. Son instituciones formales, son instituciones oficiales o son instituciones reconocidas al 100% por la ley. Y en este tipo de instituciones, los organismos operadores son instituciones descentralizadas del Estado y autosuficientes económicamente. Esto quiere decir que no reciben financiamiento del Estado. Otro modelo es el de privatización, que como su nombre lo dice, bueno, el propietario normalmente es una empresa privada que se dedica a proveer un bien o un servicio y cobra por este. Ellos no reciben financiamiento del Estado, también son formales porque el Estado les da las concesiones o los permisos para que ellos se hagan cargo de la provisión del servicio de agua potable.
Un tipo más es el de comercialización. El de comercialización podemos encontrar tanto las empresas formales como las empresas no formales. Y en este tipo de modelo, bueno, muchas veces encontramos a las personas que venden agua en pipa, es decir, comercializan un recurso del cual la población está necesitando. Y no necesariamente es que algunos lo pueden vender al Estado, pero otros directamente hacen la negociación con los usuarios finales. Un modelo más son asociaciones público-privadas y son empresas o son instituciones que tienen una especie de alianza entre la empresa estatal y la empresa privada. Y ellos pues también la intención de crear estas instituciones es sí proveer un servicio, pero entonces ahí ya nada más entre sus cláusulas llegan a acuerdos para ver qué porcentaje de participación tienen uno con respecto del otro. Y los últimos dos modelos identificados en este proceso, uno son asociaciones público-sociales, que en este rubro muchas veces encontramos a las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, se encuentran bajo la figura de fundaciones y no necesariamente se dedican a proveer el servicio, pero sí apoyan ya sea la distribución o la elaboración de estudios o la financiación de otro tipo de proyectos relacionados con temas de agua. Perdón. Y un último modelo que se encuentra es el de instituciones autónomas o también llamadas sistemas autogestivos o sistemas comunitarios. En este último, ahorita me gustaría hacer énfasis en decir que normalmente son reconocidas como no formales, no oficiales y no reconocidas en la ley escrita. Ajá. No por eso significa que no sean válidas. Sin embargo, es otro tipo de modelos que sucede muchas veces a nivel localidad, ni siquiera a nivel municipio. El Estado no participa en ella, tampoco se comercializa con el agua, y normalmente son comités de agua los que están al frente de la gestión del agua a nivel localidad. De la misma manera que se los comenté al principio, en algunos municipios, este tipo de instituciones no es que todos los municipios o todas las localidades del país tengan este tipo de modelos de gestión, pero sí existen. Y aquí lo interesante de estos casos es reconocer su existencia para decir, a ver, o sea, aquí está funcionando de una forma distinta a la privada o a la estatal, que son normalmente las formas que conocemos. ¿Sale? Entonces, bueno, dejo un poco la teoría y me gustaría empezar con algunas fotografías e imágenes para irnos empapando un poquito del tema. Muchas veces encontramos imágenes que nosotros de manera directa vemos o a través de fotografías, imágenes de ciudades con crecimiento vertical o ciudades con crecimiento mixto, es decir, unos edificios, unas con crecimiento vertical y otras con crecimiento horizontal, es decir, se expanden todo a lo largo de la mancha urbana sin que necesariamente implique que son edificios altos, pueden ser casas o departamentos pequeños. Otras en las que está la ciudad un poco mezclada con áreas verdes. Por supuesto, todas ellas requieren agua y tenemos una variedad fuerte de tipos de ciudades, de formas urbanas y también de la traza urbana. Entonces, esto es importante para tener en mente la estructura, la forma, lo que vemos. ¿Por qué? Porque esto al final va a representar el reto fuerte de cómo llegas o cómo haces llegar el servicio de agua potable a todos estos espacios. Otra imagen más es el de estos ductos de agua.
En las líneas que ustedes pueden ver en color azul son los ductos de agua por los cuales se transporta agua potable del Estado de México, principalmente hacia la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es todo el contorno que se ve de esa mancha gris, ¿no? De donde se encuentra la Ciudad de México. Entonces, lograr, esto no se hizo en una sola etapa, fueron varias etapas, por lo menos 3, que se fueron haciendo diferentes ductos y ahora algunos académicos incluso le han llegado a llamar esto como una región hidropolitana por las dimensiones de transportar agua de un estado a otro estado, de una región a otra región, que es donde se necesitaba, el servicio de agua potable. Y con esto, pues también en términos de ingeniería, el reto que tuvieron que hacer, no solamente para instalar tuberías, sino también para, pues sí, para lograr perforar, cruzar o subir, bombear agua, subirla por medio de algunas, más bien en algunas montañas, y después dejarla caer por gravedad a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Otra imagen es de un municipio del Estado de México, se llama San Mateo Zacaptipan. No es el único, pero probablemente esta es una de las imágenes más constantes que podemos llegar a ver. Bombas, toda una infraestructura de llaves para abrirla y para cerrarla y que se pueda bombear y proveer el servicio de agua potable a una comunidad. Y de estas imágenes podemos tener muchas, todo a lo largo de los trayectos entre el Estado de México y la Ciudad de México y la zona metropolitana, pero bueno, en el Estado de México sí que son muy comunes. Este tipo de infraestructura normalmente es manejada, es gestionada por autoridades municipales, por los organismos operadores, por las autoridades responsables de proveer el servicio de agua potable. No necesariamente son las comunidades. Otra imagen más son estas cisternas de almacenamiento que también se llegan a ver muchas veces en espacios periurbanos, también llamados rururbanos, en los cuales se construye esta infraestructura y por gravedad, bueno, se distribuye el agua a diferentes casas de la comunidad. Esta imagen, la creación de nuevas colonias y nuevas comunidades, el reto tan importante que implica construir estos espacios, que no es nada más un tema de aprobar concesiones o aprobar la construcción de viviendas masivas por parte del gobierno y las empresas privadas, sino además garantizar que el 100% de las personas que puede estar aquí viviendo o que llegue a habitar estas zonas ocupe agua potable, pero además que reciba el servicio de agua en su casa. Ajá. De nueva cuenta, tenemos como distintivo estas cisternas de almacenamiento y a través de allí proveer el servicio. Sin embargo, no necesariamente significa que el municipio es el que esté haciendo eso. Entonces, sí se necesita, en este caso, pues hacer trabajo de campo para conocer quiénes están como responsables de que el agua, que el recurso hídrico llegue a las casas. No sé si sea la misma constructora, si sea el gobierno municipal, una vez que se entregan todas las casas a habitación, o sea alguna otra empresa privada. De la misma manera, tenemos aquí esta otra imagen. Continuamente, y en Querétaro, por ejemplo, ha sido la constante en los últimos días, pero igual se observa en el Estado de México, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Yo creo que a lo largo del país es común encontrar pipas de agua sin necesariamente preguntarnos quiénes son las que están gestionando y de dónde a dónde se transporta esa agua.
y con qué fines. Sin embargo, bueno, de acuerdo a los objetivos de esta ponencia, pues también es representativo como parte de los modelos de gestión, como el modelo de comercialización, encontrar estas pipas que por medio de la compra-venta ellos distribuyen y llevan el agua a las casas que lo necesitan, muchas veces para rellenar cisternas y otras cuantas solamente para rellenar tinacos, ¿no? Entonces, lo que quiero también mencionar a través de esta imagen es que no nada más la gestión del agua implica el transporte o el hacer llegar el agua de una zona a otra zona. También implica costos, también implica una logística, también implica quiénes son los dueños, quiénes están comercializando, quiénes son las autoridades que dan estos permisos, cuándo llega a haber permisos, porque también hay muchas que están operando, pero el problema con muchas pipas de agua es que no necesariamente tienen permisos oficiales para distribuirla. Yo no lo llamaría ilegal, sin embargo, bueno, dentro de las múltiples opiniones de personas que están al frente de la gestión de recursos hídricos, pues sí lo llamarían incluso como un mercado negro del agua. No todas las pipas, porque algunas son gestionadas por el Estado y de alguna manera tienen cierto control sobre el lugar de donde se extrae el agua y hacia dónde se transporta. Hay otras que tienen permisos de comercializar, entonces digamos que actúan de manera lícita, pero hay otras tantas que simplemente como individuos que tienen los recursos, pues se compran una pipa, ellos van de manera directa, compran a alguien que tiene un pozo. Por supuesto, la persona que tiene el pozo tiene los permisos, bueno, si se dedican así a la venta masiva, ¿no? Tienen los permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua y entonces ellos tampoco están incurriendo en un delito. Pero bueno, son en este tema de gestión del agua, se ha encontrado una diversidad amplia de formas de gestión y de formas que aparentemente no tendrían por qué suceder porque legalmente no están permitidos, pero en nuestro país la realidad es que suceden. Y como suceden, pues también es importante reconocerlos para saber que existen y en algún momento pues poder plantear diferentes opciones y soluciones a las diferentes necesidades. Una fotografía más que me gustaría aquí mostrarles son estas piletas de ferrocemento que están a su derecha y normalmente estas se encuentran en zonas más áridas o semiáridas, es decir, que tal vez el régimen de precipitación que llega a haber en esas localidades dura máximo 6 meses o 3 meses. Entonces, el agua que cae de la lluvia la colectan y la almacenan aquí para que el resto del año puedan seguir utilizando de manera muy racionada el agua de lluvia que se recolectó. Por supuesto, para estas se tienen filtros para que vaya de alguna manera deteniendo los sedimentos y el agua tenga la calidad necesaria para utilizarse no solamente para fines domésticos, sino también para la irrigación. Y podría ser raro en un lugar con un clima semidesértico. Esta fotografía es de una comunidad que se llama La Joya, que está en Querétaro, en los límites entre Querétaro y Guanajuato. Sin embargo, en esta comunidad, durante la época de lluvias, sí llega, perdón, sí alcanza la presión para que durante 6 meses reciban agua, no en sus casas, sino en una llave comunitaria que está en algún punto geográficamente apto dentro de la comunidad. Y de ahí varias personas van y toman agua para llevarlas a sus hogares. Pero el resto del año, bueno, y ellos mismos aprovechan en la época de lluvias para captar el agua de lluvias y el resto del año continúan utilizando el agua almacenada en estas piletas para los diferentes usos y la van racionando de una manera tal que poco se desperdicia, casi nulo.
Entonces van sembrando poco a poquito. ¿Para qué? Para que con lo que ellos siembran, una parte la consumen, los excedentes los venden. Y con esas ventas también pueden comprar otros productos que ellos mismos no pueden, no pueden cultivar. Y hay quienes también se han especializado. Por ejemplo, al ser una zona más desértica, utilizan los productos de las cactáceas para generar licores o mermeladas, etcétera, que también a su vez se venden y que requiere de pocas cantidades de agua para poder crecer y tener nopaleras o tener algunas otras cactáceas que pueden ser utilizadas. Esta fotografía también es de este tipo de piletas de ferrocemento en la misma comunidad, solamente que estas las utilizan para irrigación. Cada persona o cada grupo comunitario, bueno, se organiza para hacerlo con diferentes fines. Y aquí el objetivo fue tener una pileta más amplia para captar más cantidad de lluvia o que les dure un poquito más el agua, y tienen sus cultivos. ¿Por qué? Porque es más bien la comunidad la que se encarga de hacer crecer hortalizas, plantas, y se vende. También es como parte de las estrategias de formas de vida para obtener otros recursos económicos sin tener que salir o sin tener que migrar de la comunidad hacia las zonas urbanas, que al final podrían generar mucha más desigualdad y menos estabilidad que la que pueden llegar a tener las personas en estos espacios, en sus espacios. Esta imagen que presento a continuación también habla de que existen comités de agua potable. De manera muy general, podemos decir que estos comités, al igual que en muchos otros espacios de muchas otras instituciones, normalmente cuentan con un presidente, un secretario y un tesorero y un suplente para cada uno, además del administrador del pozo. Lo ideal con los suplentes es que si en algún momento llega a faltar uno, pues el otro asume el cargo para lograr el correcto funcionamiento del comité. Aún así, se han encontrado casos de éxito y casos de fracaso, dependiendo de algunos vicios que que se llegan a encontrar al interior del desempeño de cada comité. Y en este sentido, pues se han encontrado distintas formas de actuar, de organizarse. Y bueno, como una muestra en el Estado de México, los municipios que ustedes pueden ver ahí iluminados en color rojo son los municipios en los cuales se ha encontrado presencia de comités comunitarios haciéndose cargo de la provisión del servicio de agua potable. No significa que en un municipio solo haya comités comunitarios, que en estos municipios solo se encuentren comités comunitarios. No, realmente se encuentran, dependiendo de las localidades, porque cada municipio al final está dividido en localidades. En algunas son organismos operadores las que se hacen cargo de esta gestión, y en otras son comités comunitarios. Pero bueno, lo que quiero mostrar con esto es que no nada más, no es que sean pocos los casos donde hay comités comunitarios. Sí, la presencia es frecuente, y bueno, al menos en el Estado de México, que esta ha sido más mi zona de estudio en diferentes proyectos. Ahora bien, les presento otro mapa. Dentro del mismo Estado de México, lo que ustedes pueden ver en color azul son municipios en los cuales hay localidades con presencia de organismos operadores haciéndose cargo de la gestión, de la provisión de agua potable. Y así se podría continuar. Ahorita yo ya no continué con otros modelos de gestión, pero igual se pueden identificar municipios en los que hay presencia de empresas privadas o de empresas extranjeras o de empresas estatales.
Tal vez en el Estado de México se encuentra más presencia de organismos operadores y de comités comunitarios. Sin embargo, hay otros estados en donde también es fuerte la presencia de instituciones privadas, por ejemplo, en Aguascalientes, ¿no? Pero bueno, es importante tener en mente estas formas un poco para entender y ver cómo es el funcionamiento de la provisión de un servicio público, pero además también de agua, de un recurso también considerado, pues que se tiene que garantizar el derecho de las personas a tener acceso al agua potable. Ahora, dejo a un lado las fotos. Con esto, con estas imágenes creo que intenté dar un reflejo de la multiplicidad de opciones que vemos en el día a día. Quizás a veces ya es tan común la fotografía de estas dinámicas urbanas que a veces ya ni nos damos cuenta, simplemente pues asumimos que el agua llega hasta nuestras casas y listo, no nos preguntamos cómo es, de dónde viene, quién es responsable de la provisión, de la gestión, etcétera. Y si no la tenemos, pues más bien nuestra preocupación es buscar cómo podemos pagar porque nos lleven agua hasta nuestras casas. Ahora bien, en términos de leyes, ¿qué dice la ley en México? Pues lo primero, en la Constitución, dice que las tierras y aguas del territorio mexicano son propiedad de la nación, son propiedad del Estado. Eso todos lo conocemos hasta ahora. Ajá. Por otro lado, también dice los recursos hídricos, al ser propiedad nacional, el Estado tiene el derecho de controlarlos mediante una ley estatal. Es decir, perdón, sigue el Estado haciéndose cargo y asumiendo la responsabilidad del control del agua. El control puede ser administrativo, puede ser de mantenimiento y reparaciones, más el control de quién sí tiene acceso al agua. El agua, pues en teoría no se tiene que cortar o no tienen que limitar a una persona porque también se estaría vetando su derecho humano al agua al ser un recurso de vida también, ¿no? O sea, todos los seres humanos necesitamos el agua para vivir. Entonces, en teoría no se, solamente quien no cumpla en teoría con los requisitos para tener acceso a este recurso, se le tendría que limitar. Sin embargo, pues bueno, en muchos casos realmente no se limita, sino que se elimina por completo o se veta esta posibilidad de que reciban agua potable y se les corta en muchas, sobre todo en complejos habitacionales, ¿cómo se le llama? En privadas, etcétera, cuando alguien tiene algunos adeudos. Pero bueno, hasta aquí lo que la ley dice es que es competencia del Estado hacerse cargo de la gestión del agua. Y la realidad es que aunque el Estado mexicano tiene los derechos formales para controlar las aguas, todavía hoy en día hay muchas comunidades, como lo hemos venido viendo, que bajo un régimen de usos y costumbres controlan, gestionan, administran el agua de su comunidad. Y esto es una realidad que es importante tener en cuenta, no porque sea malo, simplemente porque existe. Existe y se tiene que conocer para saber cómo actuar. Y aunque no están reconocidos ante la ley, me refiero por una ley escrita, finalmente sí tienen una aprobación por parte de gobiernos municipales o gobiernos estatales para que la comunidad se haga cargo de la gestión de sus aguas. Sin embargo, también se ha encontrado un foco rojo, sobre todo en la literatura académica, se ha identificado y se ha encontrado que para el gobierno las leyes de usos y costumbres, que se llaman también leyes consuetudinarias, si acaso se llegan a reconocer, el Estado las clasifica las cataloga como un obstáculo para lograr el desarrollo económico.
¿Por qué? Pues porque para el Estado no resulta redituable que una comunidad se haga cargo de su agua cuando no está cobrando lo suficiente por hacer llegar a las casas un recurso, el recurso hídrico. Mientras que las empresas privadas probablemente cobrarían un costo más alto por ofrecer acceso al agua potable a las comunidades, a los habitantes de una comunidad, y sería más costoso el servicio. De acuerdo al Estado, bueno, se cree que los regímenes de propiedad con con una comunidad fuerte, y que el uso constante de estos recursos por parte de la comunidad son la causa de la explotación ineficiente de recursos. O sea, en la literatura, y tal vez más bien y haciendo trabajo de campo, entre la percepción de los políticos y de las personas trabajando para una institución oficial, una institución de gobierno, de alguna manera así identifican en una gran mayoría a las personas y a las gestiones por usos y costumbres. Sí las ven como un obstáculo en términos del desarrollo económico de esa región, y además las ven como la causa importante o la causa mayor de la explotación de recursos, ya sea de recursos forestales, de recursos hídricos, etcétera. No necesariamente es así, pero sí en la literatura y en gobierno, en las instituciones oficiales, así los ven. Y eso pues sí genera diferentes situaciones y diferentes tensiones entre instituciones y entre grupos, porque aunque no necesariamente es así, el debatir finalmente es una lucha de fuerza, una lucha de poderes. Y entonces esto nos lleva a otro concepto importante que también existe, que se llama pluralismo legal. Y básicamente el pluralismo legal lo que nos dice es que hay diferentes reglas y diferentes leyes que son válidas. No importa si estas leyes tienen diferente origen. O sea, hay leyes que provienen del Estado, que son las leyes oficiales, las leyes que vemos en documentos impresos, en documentos escritos. Es la ley escrita. Y tenemos la Constitución, tenemos las leyes de los diferentes estados, tenemos los códigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos otro tipo de leyes, que son las leyes por usos y costumbres, por convención, o las leyes religiosas, dependiendo de la religión que cada uno profese. Si es que llegan a profesar alguna, pues saben que hay diferentes reglas dentro de esos grupos. Todas estas leyes válidas, normas, tienen diferentes grados de legitimidad. Algunas, la legitimidad la han ganado por usos históricos, porque desde la época de los aztecas tal vez se reconoció que una comunidad probablemente tenía los derechos de uso del agua de un territorio. Otros por documentos oficiales históricos. Todavía hoy en día en México hay comunidades que tienen un documento que probablemente generó y selló la corona española cuando en México había otro tipo de sistema de gobierno, y esos documentos históricos hoy en día siguen siendo válidos, aunque las leyes, la Constitución hablen y digan, bueno, tengan reglas generales. Puede haber excepciones si alguien cuenta con un documento histórico. Es igual de válido. Otro tipo de legitimación se da por el reconocimiento social en reuniones comunitarias. Digamos, muchas veces en reuniones comunitarias se hace el llamado para que la mayor parte de la población o de los ciudadanos ya con capacidad de votar elijan ya sea a su representante o digan qué sí obras aprueban, qué obras no aprueban. En asamblea comunitaria, si hay mayoría de votos, aunque
no haya un documento, aunque sea una asamblea gestionada por el grupo social, eso es igual de válido, aunque no haya papeletas en los cuales las personas vayan a votar por una opción o por la otra. Eso también le da legitimidad a las decisiones al interior de una comunidad. O también se da por un pago. El pago por un servicio, el pago por un recurso, el pago por un bien, le da a la persona la capacidad de acceso a ese recurso, a ese bien o a ese servicio. Entonces, hay diferentes grados de legitimación y con esto lo que quiero dejar ver es que además de las leyes oficiales, de las leyes escritas, de las leyes que dicta el Estado, tenemos otro tipo de leyes con diferente origen que también son válidas. Bueno, no diría yo que más válidas, pero ya con válido es suficiente para decir también es legal, es legítimo la forma en la que las diferentes sociedades se organizan y reconocen y legitiman una acción. Ahora la pregunta del millón. A veces es un poco complejo hablar de las leyes oficiales o de lo legal. En automático, lo que no es legal se asumiría que es ilegal probablemente, ¿no? Sin embargo, en este tipo de regímenes, pues vamos a ver que se le puede llamar de diferente forma y no necesariamente es ilegal, aunque probablemente así se justifique, ¿no? O sea, como lo no legal es ilegal. Pero bueno, ¿qué entendemos por legal? Lo legal es lo Te quedan oficial. 3 minutos, Itla. Ah, perfecto. Muchas gracias. Lo legal es lo oficial, son las Sí. reglas escritas, es lo formal. Normalmente hay documentos escritos que dan ese respaldo y hay autoridades o instituciones oficiales que validan y legalizan lo que aquí se está escrito. Lo no legal es normalmente se le llama no oficial, son normas sociales, no están escritas, también se le dice que son normas informales y muchas veces se transmiten verbalmente de generación en generación. Y eso sí, se legitiman por usos y costumbres por la sociedad. Casos de pluralismo legal se identifican en muchos territorios que fueron colonizados. O sea, en países de América Latina los encontramos al por mayor en diferentes estados, en diferentes países, en diferentes estados y en diferentes regiones. Y la complejidad que aquí también quería llegar de todo esto, dado los diferentes perfiles de las personas que nos escuchan y de quienes muchas veces concursan por un espacio para algún posgrado en Centro Geo, se pueden abordar los temas de agua desde diferentes perspectivas. En términos de población, se puede requerir para conocer la densidad de población, quiénes harán uso de tales bienes o servicios, qué extensión de espacios y de territorios se tienen y qué relación hay con otras zonas urbanas, con otras ciudades. En economía, bueno, los usos del agua, para qué se utilizan, quiénes lo utilizan, qué agua se necesitan para esos, qué cantidad y qué calidad de agua se requiere para los diferentes servicios o para los diferentes consumos, qué cantidades están concesionadas y a quiénes. Y en términos ambientales, bueno, pues se puede ver desde la disponibilidad física en el territorio, temperatura, humedad de suelo, más en términos también geográficos, hidrológicos y más otras variables también geográficas, ¿no? Hay que ver que hay diferentes actores y diferentes, ¿cómo se llaman? Hay diferentes actores haciéndose cargo de la gestión de los recursos hídricos, comités comunitarios, el Estado, las empresas privadas, etcétera. Y bueno, una de las grandes incógnitas, ¿qué pasa cuando se busca gestionar el agua a nivel metropolitano? No solamente a nivel comunitario, que fue lo que vimos anteriormente, a nivel metropolitano, ¿qué reto representa que se fusionen varias ciudades? Por supuesto, hay mucho por hacer y bueno, hasta ahora lo que hemos ido viendo es que hay desigualdades,
hay ciudades y en todas encontramos desigualdades, hay heterogeneidades en el acceso al agua. Y bueno, una imagen más, y con esta pues también voy cerrando esta presentación, es para seguir reflexionando sobre el tema. Tenemos aquí dos tipos de ciudades, tenemos Monterrey, tenemos Ciudad de México, para imaginar el gran reto que es proveer agua potable a los cientos de miles de viviendas en espacios con diferente clima, con diferente orografía, con diferente, pues igual con diferentes presupuestos, ciudades grandes, zonas metropolitanas grandes, con problemas, con conflictos, y que bueno, el reto no solamente de hacer llegar al agua, sino de dónde provendría esta agua que hace y que se espera que se llegue al 100% de las casas. Pero ojo, también me gustaría mencionar aquí una situación importante, que de acuerdo a las estadísticas del INEGI, por supuesto, a nivel nacional, más del 90% de viviendas tiene conexión a la red de agua potable. Eso, en términos estadísticos, es muy bueno porque más del 90%, hoy en día ya aumentó, me parece, dependiendo los estados varía, pero en la mayoría son más del 90%. Sin embargo, también hay que tener presente que la conexión a la red de agua potable no garantiza que el agua fluya por esa red. Entonces, en muchas comunidades lo que pasa es un problema fuerte de desabasto o de insuficiencia de agua potable para el consumo humano. ¿Por qué? Porque la red de agua potable en sí no garantiza el acceso al recurso hídrico. Entonces, con esto, pues con esta reflexión cierro. El tema del agua es muy complejo, muy diverso, muy atractivo y se puede abordar desde diferentes disciplinas, como también ya se ha venido viendo, desde lo legal, desde lo geográfico, desde lo económico, desde lo político, sociológico, etcétera, etcétera, etcétera. En Centro Geo, finalmente, pues también pueden ver una multiplicidad de investigadoras e investigadores que se dedican a hacer estudios sobre agua, y bueno, y no todos son de agua potable. Esto quiere decir que también la multiplicidad de temáticas y de investigaciones son tan amplias que da para todos. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Citla. Muy interesante tu plática. Hay algunas preguntas. Vamos a tomarnos unos 3 minutitos para contestar algunas preguntas, ¿no? Y ya después hacemos un breve receso. Déjame, te paso alguna. Se tiene un diagnóstico, dice Rubén Serrano, se tiene un diagnóstico de la medida de entropía en la que caen los modelos de gestión. Yo no entendí también qué se refiere con la medida de entropía, pero no sé si es como el desorden o algo así, que es normalmente con lo que se asocia, o no sé si tú estés familiarizada, Silvia. Pues mira, he estudiado y he leído sobre la entropía, pero desconozco si hay alguna forma de evaluar la entropía. O sea, sí que la hay, pero como tal un diagnóstico para evaluar en términos de agua, no lo tengo, pero bueno, creo que al final se puede sacar, o sea, estudiando la entropía es posible generar también pues diagnósticos, indicadores y demás. Yo en lo particular no lo he hecho, no he hecho mediciones ni proyectado este tipo de estudios. Ajá, no sé si entendí bien la pregunta. Muy bien. Sí, yo espero que sí. Te paso otra. Adriana López pregunta, ¿cuál es el análisis que usaron para identificar los organismos independientes, dado que no hay registros oficiales? Ok, en esto, pues el mayor reto ha sido trabajo de campo. Y sí me gustaría ahondar un poquito en esta pregunta. Se ha hecho trabajo de campo. Ya se conocían algunas zonas dentro del Estado de México.
Algunas sí forman parte de mi investigación de posgrado, de doctorado, y hay otras en el centro, en el Instituto Interamericano de Recursos del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta es una institución que se dedica a hacer estudios de agua. Hay muchos estudios que se abordan desde la ingeniería y desde la calidad del agua, pero hay otra línea social en la cual también ha habido muchos antropólogos que se dedican a estos estudios, y entonces también hay una línea de investigación fuerte en términos comunitarios por parte de estos antropólogos, y se ha hecho trabajo de campo para corroborar en qué zonas hay comités comunitarios, de tal manera que también se ha identificado que en estos espacios no solamente se puede generalizar y decir, hay comité comunitario, sí, pero cada uno tiene fines específicos, y se ha encontrado por medio del trabajo de campo y por medio de algunas lecturas previas, pero he visto que principalmente son publicadas por investigadores de la UAMX, aunque no necesariamente, no exclusivamente por ellos. Se ha identificado, por ejemplo, que hay comités comunitarios que solamente se dedican a administrar los pozos del agua, de la cual se bombea el agua para la Ciudad de México. Hay otros que obtuvieron, a medida de compensación por parte del gobierno federal, cuando se hicieron esos ductos que les presenté, les otorgaron agua de por vida, y entonces la concesión, más bien el permiso para utilizar esos pozos para fines humanos, y entonces la comunidad tiene acceso permanente al agua sin problema alguno. Okay. Entonces, más bien ha sido el trabajo de campo el trabajo fuerte. de campo, básicamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Citla, por el tiempo. Vamos a cortar aquí las preguntas. Les recordamos que está el formulario de la sesión donde pueden hacer más preguntas o comentarios de la presentación de la doctora Citlali, y esos comentarios, esas preguntas te las vamos a hacer llegar, y tú puedes contestarlas como tú quieras. Ya puedes subir un documento, puedes, no sé, hacer un videíto, hay quien les ha escrito incluso a los participantes. O sea, te vamos a pasar correo con pregunta, y ya entonces puedes subir material. También muchas veces piden bibliografía o cosas así a la carpeta compartida. Entonces les recuerdo que se les pasa todo a lo que pongan en el formulario a los ponentes, y que se va a estar actualizando la carpeta de materiales. Muchas gracias, Citlali, por tu participación. Y bueno, nos vemos dentro de unos 3 minutitos para el siguiente taller. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.